Les doy la cordial y bienvenida a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, a unirse a la liturgia del día de hoy, domingo 31 de enero del 2021. Doy lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblos que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Palabra del Señor. Tengamos un momento de oración de invocación. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana te damos las gracias por tu infinito amor, misericordia y gracia para cada uno de tus hijos. Queremos pedirte, Señor, tu bendición, la bendición que viene de lo alto, la del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno número 22, 1000 voces para celebrar. Escucharemos la lectura que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 15 al 20. Leo en el nombre del Señor. Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb,
el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará solo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonaremos el himno 132, Si fui motivo de dolor. Les invito a cada uno de ustedes, hermanos, a postrarse delante del Señor y confesar nuestros pecados. Escucharemos la lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios 7, del 32 al 35. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para honesto y decente, y para sin impedimento os acerquéis al Señor. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque ha tenido misericordia sobre nosotros, porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha cuidado y nos ha bendecido. Con gratitud en nuestro corazón vamos a ofrendar en esta hora y luego le entregaremos a cada uno de los tesoreros de nuestras iglesias. También tendremos este momento de oración de gratitud por las ofrendas, gratitud por todo lo que el Señor ha hecho y la oración de intercesión. La dirigirá nuestro pastor Néstor Gajardo. Sigamos orando por él, por su familia, porque el Señor lo ha cuidado y lo ha bendecido, pero necesita también de las oraciones de nosotros. Oremos por aquellos que sufren, por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que han perdido la fe y la esperanza, por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por cada congregación de nuestras iglesias. Mientras entonamos la alabanza, hay momentos que las palabras no me alcanzan. Después nuestro pastor nos dirigirá en la oración. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Tendremos nuestra oración de gratitud, de intercesión. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, en esta hora del día nos inclinamos delante de ti para darte gracias por el descanso de la noche, por el nuevo día que nos regalas y por cada una de las bendiciones que a diario recibimos de ti. Recibe nuestra gratitud de la más sencillez y sinceridad de nuestro corazón, por las muchas bendiciones que recibimos de ti y por el cuidado permanente de nuestras vidas. Queremos darte gracias por las ofrendas recibidas, que también son muestra de nuestra gratitud.
bendícelas, multiplícalas, a fin de que puedan cumplir el propósito para el cual se reciben. Queremos dejar delante de ti también nuestras preocupaciones y nuestras necesidades, aquellas que hemos escuchado, que están también en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Especialmente queremos rogarte por cada uno de los enfermos de nuestra congregación, aquellos que están más delicados, que son más frágiles y débiles por su edad. Queremos que tú los fortalezcas, Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Nelly allí en la isla de Chihuahua, por nuestros hermanos de la Junta, nuestras hermanas Selmira, nuestra hermana Luzmira, nuestra hermana Janet y cada uno de los miembros de esa comunidad. Oramos por los hermanos y hermanas del Río Sur. Pedimos por nuestras hermanas de la segunda iglesia y de la primera iglesia, por aquellos que se sienten solos, tristes, y por los que han perdido también un ser querido, para que tú les des consuelo, les fortalezca, les anime. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que están de cumpleaños, para que en medio de esta situación puedan también festejar la alegría de un nuevo año de vida que tú les concedes. Acoge las peticiones de nuestro corazón. Rogamos por tu iglesia, desde Arica hasta Porvenir, de manera especial por nuestro hermano obispo Jorge Merino, por los superintendentes, los pastores, los predicadores laicos, los exhortadores, maestros de la escuela dominical, el liderazgo de la iglesia, que en esta condición de pandemia tienen que llevar adelante también su ministerio de una u otra manera. Pedimos, Señor, de que tú nos des la capacidad de poder responder a estos nuevos desafíos, en la esperanza de que nuestras palabras también puedan ser una palabra de fortaleza, de consuelo, de ánimo y de esperanza. Dejamos todo en tus manos, confiando en que tú siempre entregarás a cada uno lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Daremos lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del versículo 21 al 28. Leo en el nombre del Señor. Y entraron a Capernaum, y uno de los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y lo obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Palabra del Señor. Palabra que tendrá el mensaje de nuestro pastor, Neftalí Gajardo. Antes entonaremos la alabanza como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más
solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de su amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de su amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Gracia y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este cuarto domingo después de Epifanía. Nuevamente, como cada domingo, estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y reflexionar a la luz de ella sobre nuestra vida cristiana, dejándonos llevar por la inspiración del Espíritu Santo para ser edificados en la común fe que nos une al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como parte de nuestra costumbre, haré un breve comentario a los textos bíblicos de la liturgia de este día. Textos que ya hemos escuchado con atención. El Salmo 95 es un canto de alabanza y adoración a Dios, con una exhortación a todo el pueblo para escuchar apaciblemente la palabra del Señor y obedecerla. Es un imperativo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el contenido de este salmo, que nos enseña la razón del por qué nos reunimos en esta celebración litúrgica. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Para adorarlo con gozo, con júbilo y alabanza, y a la vez con humildad escuchar su tierna voz y obedecerle. Es un mandato, es un imperativo para el pueblo de Dios. El texto del libro de Deuteronomios, en el capítulo 18, que hemos escuchado, es un texto de los llamados programáticos. Es una teología de inspiración profética que habría de influir en algún círculo profético que ponía su mente y su corazón en una vida más acorde con la alianza que Dios hizo con Moisés en beneficio de su pueblo. El texto nos habla de la comunicación directa con Dios y de la transmisión de su palabra,
En él se presenta Moisés como mediador, pero anuncia un profeta definitivo que llevará a plenitud esa comunicación con Dios. El profeta no está definido y se presenta como verdadera alternativa al mismo Moisés. No está definido porque es una misión de mucha envergadura, pero nosotros los cristianos, de una forma muy particular, entendemos que ese profeta del que se habla se refiere precisamente a Jesús de Nazaret. Israel siempre suspiró por ese profeta definitivo, escatológico, pero no supo verlo en el momento adecuado. El profeta no viene a ser la gran alternativa de magos, adivinos, vaticinadores, etc. No es ese tipo de hombre, ni desempeña esa función como muchas veces se ha interpretado erróneamente. Su sintonía con Dios radica en saber escuchar su palabra en lo más profundo de su ser y de rastrear su impronta en la historia de los hombres. Israel puede conocer la voluntad de Dios mediante el profeta levantado de entre ellos. En Horeb, Israel se había comprometido a obedecer a Moisés cuando éste comunicaba la palabra de Dios y había sido elogiado por ello. Dios ahora promete continuar con el testimonio profético, suscitando una serie de profetas que hablarían en su nombre. Era comprensible que el testimonio cristiano viera en este pasaje una predicción de la venida de Cristo, y con razón, si pensamos que esta promesa fue cumplida muchas veces en Israel, pero su manifestación incomparable y mayor se dio precisamente en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Israel debía obedecer a Dios, pues en ellos se jugaba su propia existencia. El texto del Deuteronomio invitaba a Israel a una obediencia total al verdadero Dios y un rechazo total a todo aquello que fuera contrario a su voluntad. Pero en la vida no siempre es fácil apreciar esto en su justa medida. Podemos aceptar esta división entre la fidelidad al Dios de la vida, la justicia y la libertad, en contraposición a los dioses de la muerte, la injusticia y la opresión. Pero hubo alguien más grande que lo que el texto del Deuteronomio nos dice, y que dijo: ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Hay una sola línea a seguir, no hay alternativa: a Dios o a la riqueza. En el texto del apóstol Pablo, escrito a los hermanos de Corintio en su primera carta, habla precisamente en esta ocasión en un contexto de crisis ante la inminente venida de Cristo. Y él pensaba que frente a este acontecimiento que esperaba, había que concentrarse de lleno en la preparación de ello, y había que abandonar todas las actividades y relaciones humanas más importantes y queridas, si éstas amenazaban la concentración en tal acontecimiento. Ante la venida de Cristo había que dejarlo todo, si esto se transformaba en un obstáculo para ir. Por eso habla de esta manera en este texto: primero Dios, primero el Señor ante todo. No quiere con ello despreciar la relación entre las personas, entre el matrimonio,
o entre aquel que quiere vivir su vida de célebre. Pero Dios debe estar siempre en primer lugar. Lo habla en una situación de contexto y de crisis. Con mayor razón es que nosotros, en los tiempos que vivimos, debemos también colocar el acento y nuestra preocupación en aquello que es esencial desde el punto de vista de la fe. El relato del Evangelio de Marcos viene a formar parte de un conjunto teológico, formal y literario que se conoce como la jornada de Capernaum, del cual nos habla este relato, donde se nos presenta la primera actuación de Jesús, después de haber llamado a un grupo de discípulos. Entra en Capernaum y después en la sinagoga. Pero esta escena tiene mucho de programa en el Evangelio de Marcos. Cuando parte allí en el versículo 14 y 15, cuando anuncia de que el tiempo está cercano y el reino de Dios está entre nosotros, e invita y llama al arrepentimiento. Se anuncia un tiempo nuevo. Y es ahora cuando se va a describir por qué es verdaderamente nuevo y cuál es el alcance que tiene. Observamos a la gente y en medio de ellos a un endemoniado, es decir, a los sencillos y los oprimidos. Comienza en el día de reposo, en el día dedicado al descanso para escuchar la palabra de Dios. En esa ocasión Jesús es invitado a comentar las Escrituras y desde el comienzo su enseñanza provoca admiración por lo que dice. La gente le reconoce autoridad. Cuando sabemos que Jesús no se había formado a los pies de un rabino, sino que todo lo sacaba de sí mismo, desde su experiencia interior. Ello pone de manifiesto que está en sintonía profética con Dios y por lo mismo que se está cumpliendo lo previsto en el texto del Deuteronomio que hemos escuchado. Debemos entender aquí que la autoridad tiene ese sentido de fuerza profética que no se puede aprender en la escuela de algún rabino ni en ningún lugar donde enseñe un maestro de la ley. Al principio y al final del relato, el coro de la gente se hace testigo de algo nuevo e inaudito. Quedaban sorprendidos y admirados por la autoridad con la que enseñaba. La reprensión y expulsión del espíritu inmundo, como centro del relato, es la excusa histórica para que la gente respire con la llegada de ese profeta, con la llegada de ese profeta a la sinagoga. Hay que recordar que en ningún momento Jesús fue intencionalmente a conocer a ese hombre poseído por un espíritu inmundo. Recordemos que va de ir a la sinagoga, a la casa de oración de su pueblo. Y en esta casa de oración comenzó a enseñar, a predicar. Y al oírlo hablar, la gente ya admiraba su autoridad. Sentían que su enseñanza tenía una profundidad especial, que su enseñanza era diferente. Y la forma que encontraron para decir esto fue precisamente con estas palabras. Enseñó
o enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Jesús se manifestó con tal claridad y profundidad que tocó no solo la mente, sino también el corazón y el espíritu de sus oyentes, de tal manera que los cautivó enormemente. Así es la cosa. Cuando eso sucede, las aguas se dividen. Lo que es luz aparece como luz, y lo que es oscuridad se revela como oscuridad. Era imposible para ese hombre permanecer oculto con su ineptitud. La doctrina y la enseñanza de Jesús forzaron a su manifestación. Jesús no fue tras él gritando y diciendo: hoy, ahora, en este momento revelaremos espíritus malignos y los echaremos fuera. Sino que predicó y enseñó con serenidad. Y eso fue suficiente para que los espíritus se dividieran. Jesús no actuó, no hizo un espectáculo, simplemente dio una orden: cállate y sal fuera. Y eso fue suficiente para que ocurriera la liberación. Lo que sucedió no fue obra de la gente, fue obra de Dios. Fenómenos como este solo suceden y se revelan donde Dios quiere. El propósito del texto no es estimular el ejercicio de la expulsión de los demonios o a llevar a cabo un cierto exorcismo. No quiere llevar a los cristianos a dedicarse a una supuesta práctica de expulsar demonios, como si el poder hacerlo estuviera en nosotros. El propósito del texto es revelar la presencia de Dios en Cristo. La gente intuye que Jesús no es un simple o vulgar comentarista de textos de la ley o de los profetas, sino un verdadero anunciador de una buena noticia, con la que ha de enfrentarse a todas las situaciones. Y lo hace en cumplimiento precisamente de la llegada de ese tiempo nuevo. El texto del Evangelio pone de manifiesto la fuerza liberadora y salvadora de su palabra en aquel personaje misterioso que se siente provocado por la explicación que Jesús hace de las Escrituras. No sabemos si está comentando un texto de la ley o de los profetas, como sucede en la narración que nos hace el evangelista Lucas en el capítulo 4, cuando dice que Jesús se paró y tomó el rollo leyendo el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. No lo aparece en el texto de Marcos específicamente, pero el espíritu del relato apunta claramente al mismo tenor de las buenas noticias, por las que al hombre enfermo le aflora lo endemoniado que siempre había creído ser, como le habían enseñado tradicionalmente los teólogos y terapeutas de siempre. La palabra profética de Jesús hace que de aquel hombre salgan sus males. Su misma mentalidad demoníaca que le había provocado la doctrina nacional y la teología de los encargados de la sinagoga. Hay un trasfondo religioso y teológico que no podemos olvidar. Si era un enfermo, estaba pagando alguna falta. Esa era la tesis tradicional en el judaísmo de la época. Algo habrá hecho. Por eso es que está en esta condición. Jesús rompe con esas barreras, pone de manifiesto la falsedad de una teología que atribuye a Dios lo que es de los hombres, de sus mentalidades cerradas y enquilosadas en el pasado y en un Dios sin corazón. Su interpretación hace de la sinagoga ahora un verdadero ámbito de libertad
donde se escuchan palabras de vida y no de muerte. En este relato tan particular del Evangelio se enfrentan dos mundos: el del enfermo y endemoniado, con su doctrina y su mundo roto en 1000 pedazos, y el de Jesús, el profeta, que de parte de Dios anuncia un tiempo nuevo. Incluso los enfermos se resisten a dejar de ser lo que eran, o lo que los otros querían que fueran. Su venganza es decir, ¿quién es Jesús? El Santo de Dios. Sé quién eres. Y esto en el Evangelio de Marcos es como romper lo que se conoce como el secreto mesiánico, que solamente había de revelarse en el fracaso de la cruz, donde lo hace precisamente el centurión cuando exclama y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero aquí ya se adelanta algo del triunfo de Jesús, al revelar el endemoniado quién era Jesús. Estaba poniendo de manifiesto que era capaz de reconocer la mano de Dios, como la gente donde los encargados y dirigentes de la palabra y de las cosas de Dios solamente se ocupaban de condenar y de privar de dignidad y libertad a las personas. Este, y no otro, es el sentido del relato del Evangelio, que sin duda tiene cosas históricas de la práctica de Jesús de Nazaret. Pero lo más importante son sus significaciones expresadas simbólicamente, y no por ello menos reales para los que acogen el mensaje nuevo de Jesús. Las buenas noticias de parte de Dios liberan psíquica y espiritualmente a las personas. Lo interesante en este texto que nos revela es precisamente que los demonios conocen sobre Dios más que todos nosotros juntos. Ellos saben quién es Dios. El relato del Evangelio es un ejemplo. El demonio no es ateo, sabe quién es Dios. Entre ellos y nosotros los seres humanos hay al menos una diferencia. Existe una palabra que ellos nunca pronuncian y nosotros sí podemos pronunciar. Ellos pueden decir que Jesús es el Mesías, el Santo de Dios, pero jamás le llamarán Señor. Jamás le llaman Señor. Porque serlo conlleva implícitamente aceptar el reinado y el señorío de Jesucristo, o el señorío de Dios. Reconocer a Dios como Señor implica aceptar una relación de amistad y confianza entre criatura y creador. El evangelista nos habla expresamente en este sentido. Los demonios tienen un papel: reconocer a Jesús como el Mesías antes de que lo hagan los apóstoles, o antes de que muchos de los discípulos así. Es una paradoja típica de Marcos al mostrar a Jesús con poder sobre los espíritus inmundos. El evangelista señala la identidad de Jesús, que ha venido a terminar con el dominio de la maldad y a derrotar no tanto al enemigo de Dios, pues no hay rival para Dios, cuanto al enemigo del ser humano, porque para el diablo y los suyos el ser humano es el ser a conquistar. El ser humano es el ser a dominar y a abatir a través de la mentira, la confusión, la división. Diablos, el que vive. Jesús aparece aquí como el sanador, como el liberador, el que devuelve al ser humano
la verdad sobre sí mismo y la identidad profunda como ser vinculado con su Creador y Padre Dios. Como cada domingo, estamos ante el Señor para confesar nuestra fe y escuchar su voz, la palabra de Dios, respondiendo con el aquí estoy, aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra y para hacer tu voluntad. Aquí estamos para unir nuestro destino al de tu Hijo Jesucristo, alimentándonos de su palabra y de los medios de gracia para llevar ese mismo alimento a los demás, a un mundo donde todavía hay miles y millones que no tienen acceso a lo más básico y fundamental para su existencia, a la medicina, al agua, a la infancia, a la libertad, a la salud y a la educación, como así también a una vivienda digna. En ese escenario global que pasa por la honestidad de la vida de cada uno, se desarrolla también nuestra misión como discípulos de Cristo. Dejémonos curar y liberar por Él. Redimidos por su Pascua, llevemos los frutos de su victoria. Que allá donde estemos cada día de la semana haya un reflejo de la bondad y de la misericordia de Dios, de la fraternidad de Jesús, de la alegría y de la consolación del Espíritu Santo. El Evangelio de hoy nos demuestra el poder de sanación de Jesús y que su amor por las personas está por encima de toda la ley y en este caso de la ley judía, al hacerlo en el día de descanso como era el día sábado. Día que únicamente estaba dedicado al descanso y a escuchar a los escribas que solamente hablaban de las tradiciones religiosas de su pueblo. Jesús nos descubre el amor de Dios, el Padre, con todos los seres humanos, al querer devolver la salud y la libertad a todos. Y por este motivo, Jesús nos habla no habla como cualquier profeta, sino con esa fuerza y ese poder, sin miedo, siendo su predicación completamente diferente a la de los demás, no repitiendo lo que los otros han dicho. Debido a esa forma de hablar, deja al espíritu maligno en nuestro lenguaje actual fuera del juego, que resistiéndose inicialmente a abandonar al poseído, finalmente acaba claudicando a las órdenes que les da Jesús, permitiendo que entrara en él la luz del Señor. ¿Cuántas personas, podríamos preguntarnos, viven hoy como aquel hombre poseído, dejando que habite en ellos la oscuridad, con desapego a la verdad, aferrado a mil y tantas cosas que lo atan y los hacen esclavos a la falta de amor, alejados de la palabra de Dios y a tantas cosas que no les hacen encontrar el sentido para la vida y mucho menos ser felices? Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos aquí la oportunidad para hablar con fuerza y sin miedo, sabiendo y teniendo fe de que el Señor nos está fortaleciendo y está con nosotros. Y lograremos entonces que muchas personas en esta condición puedan conocer a Jesús, porque con toda seguridad van a descubrir en Él ese poder sanador y se darán cuenta que quedan totalmente liberados de toda atadura superflua, de todo aquello que le oprime y no les deja ser libres y mucho menos responsables ante su propia vida y ante su propio entorno. Sentirán que viven de otra manera, se sentirán más acogedores, más humanos, más bondadosos, más solidarios,
más generosos y perdonarán con amor a los que pueden ofenderlos, y con casi toda seguridad también se involucrarán en proclamar el reino de Dios en nuestro entorno y en nuestro mundo. Pidámosle hoy al Señor que la fuerza y el poder del Espíritu Santo nos llene de luz para poder ayudar en medio de este mundo, en medio de esta condición en la que estamos viviendo, para evitar así que muchas personas vivan en la esclavitud y en la oscuridad. El evangelista Marcos nos narra la forma en que Jesús liberó a un hombre dominado por el mal, porque Él vino a liberarnos, a sanarnos, a regalarnos una vida nueva. Confiemos en Él, dejémonos transformar por su gracia, evitando el dejarnos llevar por actitudes negativas, porque su palabra de vida no oprime a las personas, al contrario, las libera. Aquellos que se sienten esclavos de tantos espíritus malvados, como la vanidad, la ambición, el dinero, el poder, el orgullo, la avaricia. Y podríamos seguir con una larga lista. Dios nos interpela y nos invita a escuchar su palabra y a obedecerla, para que seamos mensajeros de esa palabra de Dios y podamos finalmente decir en esta ocasión, frente a esta palabra que nos interpela, tomar una determinación también en los tiempos que a nosotros nos toca vivir. Y podamos decir: sí, Señor, quiero hacer de tu palabra un camino para mi vida. Quiero ser un verdadero discípulo, que ella sea la forma que me guíe para conjugar en mí la palabra y la acción, siguiendo la huella del Maestro, especialmente en medio de este mundo en crisis, siempre con esa palabra de esperanza y sobre todo liberadora, con la humildad que debe caracterizar siempre a toda acción del seguidor de Jesucristo, en la palabra y en la acción. Y podamos decir siempre, en ambas cosas, en el dicho y en el hecho, que la gloria y el poder sea siempre para Dios. Queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sustente siempre nuestra fe y nos dé esa capacidad de poder estar atentos, alertas y siempre dispuestos cuando somos interpelados por su palabra a obedecer su mandato. Y en esa obediencia, nuestra primera lealtad al Señor de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por tu palabra, Dios y Padre nuestro. Así como tú liberaste a este hombre para poder comprender y llevar adelante una nueva vida, nosotros, en medio de estas condiciones de incertidumbre de muchos, tengamos la certeza de que tu palabra es vida y tú eres la vida. Y por lo tanto, también nos da la fuerza para enfrentar en medio de las sombras tenebrosas de esta vida la esperanza que el resucitado nos ha dejado. Confiadamente podamos vivir siempre en ti, porque tú eres el Señor de nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Para dar término a la liturgia en el día de hoy, entonaremos el himno 155, Cristo me ayuda para Él a vivir. Luego nuestro pastor nos dará la bendición final. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.
Así estamos llegando al final de esta liturgia, donde hemos escuchado la palabra del Señor que nos invita a ser fieles a ella, obedientes, para poder llevarla a la práctica en todo nuestro quehacer. Tenemos una misión en nuestra vida: hacer que el reino de Dios se vuelva una realidad entre nosotros y nosotras. Y para ello debemos ser fieles y leales y obedientes a su palabra. Y que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos nosotros, esté con nosotros y permanezca en nosotros para siempre. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti.